Ok, perfecto. Entonces, el tema que nosotros ahora tenemos es un padre otorga identidad. Y eso es cierto, un padre otorga identidad. Como siempre, en la fundación nos presentamos con nuestro escudo. Creo que ustedes, cada uno de ustedes ya ha hecho su escudo y más o menos los 4 valores que tienen como familia. Bueno, mi familia es familia Torrico Chacón. Somos 4 componentes, mi esposa María Teresa y mis 2 hijas, la mayor Vanessa y Maite Vanessa y la menor María Nicole. Y nuestros valores son unión, compromiso, gratitud y servicio. Les presento entonces a la familia Torrico Chacón, que son parte de la fundación también. Entonces, decimos que un padre otorga identidad. ¿Por qué? Nos estamos moviéndonos de la confusión de identidad a la claridad. Vamos a ver 3 partes. La primera parte va a ser la confusión de identidad. La segunda parte vamos a ver la identidad primaria y la tercera parte la identidad secundaria. Ahora solamente vamos a ver la primera parte, que es la confusión de identidad. ¿Y por qué estamos dando mayor espacio a la confusión de identidad? Porque como padres estamos más confundidos. Hay una confusión mayor que lo que tenían nuestros padres y nuestros abuelos. Ellos más o menos sabían y sabían quiénes eran, sabían dónde querían llegar. Pero ahora, con la tecnología, como el mundo va avanzando, la identidad está siendo confundida. Y todos somos parte y somos atacados por esa confusión. Es triste ver padres que ni siquiera saben su propia identidad. Entonces, si están confundidos, ¿cómo pueden otorgar identidad a su hijo si ni siquiera los padres tienen una verdadera identidad? Ni siquiera los padres saben quiénes son. Y eso es algo alarmante. Y les digo en todo campo, en el campo profesional, en las iglesias, en la familia. Entonces hay una confusión. ¿Por qué? Porque esta confusión de identidad primero nace con un choque de culturas y el choque de culturas genera Busca tus un cosas, da las dualismo de vueltas, identidad. muévete, yo estoy ocupado. Entonces, ese dualismo de identidad, ¿qué ha sido? Ese proceso de globalización que son de culturas. Por ejemplo, mi dualismo de identidad que he tenido desde el inicio era de un lugar acá en Bolivia, que es el occidente, donde están las montañas, con el oriente, que es el lado llano, donde ahora estamos viviendo con mi esposa y mis hijas. Pero desde el momento que soy niño y tengo razón, siempre ha habido ese dualismo de culturas. ¿Por qué? Porque mi padre era del occidente y mi madre del oriente. Y al irse mi madre al occidente, nosotros nacimos en el occidente, pero conocíamos la cultura del oriente. Entonces, muchas veces nos relacionábamos que somos del oriente o nos comportamos como los del oriente o nos comportamos como el occidente. No sé si alguno de ustedes tienen algún dualismo y es mucho mayor ese dualismo de culturas cuando van de nación a nación. No sé si hay alguien que es de un país, que nació en un país, ahora está viviendo en otro país. ¿Hay alguien acá en el? Levanta la mano. Entonces, ustedes pueden ver que se enfrentan culturalmente, porque cada cultura tiene su tradición, cada cultura tiene su forma de actuar. Entonces, ahí empieza, en primer lugar, nuestro choque de cultura. No sabemos si somos del oriente o del occidente, en nuestro caso. Y bueno, y existe diferentes formas. Ese, digamos, ha sido un poco nuestro choque de cultura de nosotros. Pero ahora los jóvenes tienen otro choque de cultura.
que son las personas jóvenes en todas partes, conforman este dualismo de identidad. Tienen un pie en su pueblo y un pie en el mundo virtual. Entonces, ¿quiénes llegan a ser el hombre del pueblo o el hombre global? No sé si le sucede con sus hijos. Ya hay un cambio de su cultura, de su identidad, de su pertenencia, de dónde vienen, de dónde son. He estado escuchando buscando alguna información sobre lo que es identidad. Ya he visto participación de varios jóvenes que dicen, por ejemplo, un testimonio de una niña ya jovencita que ella tiene rasgos chinos, asiáticos. Pero ella dice que mi madre se casó con un asiático, pero y por alguna razón, el padre la abandonó a la madre, pero ella vivió toda su vida en la Argentina y su cultura que tenía era argentina, pero todo el mundo le decía China por los rasgos que tenemos. Entonces, tu cultura del lugar donde naces ya te identifica, ya tienes una identidad. Y ella tenía una identidad de China, pero ella ni conocía la cultura china, ni sabía dónde quedaba China en ese entonces desde el colegio. Entonces ella tuvo una necesidad de pertenencia. O pertenezco a Argentina o pertenezco en China. Y entonces ella dice que se puso a estudiar la cultura china para buscar esa pertenencia y esas raíces de dónde vienen. Y lastimosamente los jóvenes no saben de dónde vienen o no quieren aceptar dónde nacieron, cuál es su cultura, o estoy equivocado. ¿Por qué? Porque ya hay la globalización, ya hay las redes virtuales. Entonces olvidan de dónde vienen. Y entonces van cambiando su identidad en ese momento. Estamos hablando de un paso de identidad, de cultura. Y entonces, ¿qué se crea? Es el asunto de la identidad, no puede ser minimizado, no puede ser globalizado. Ni podemos minimizar, ni podemos globalizar. Estamos viviendo tiempos de la globalización donde lo que más que están atacando es la identidad no solo de los jóvenes, sino la identidad de los niños, de nuestros hijos en los colegios. Quieren que pierda su identidad de pertenencia del lugar donde nacieron, de cómo fueron creados y quieren darles una pertenencia globalística de, de estas ideologías nuevas que están apareciendo y los están atrayendo hacia eso. Por eso se llama también una guerra cultural, que lo vamos a ver más adelante. Entonces, como cristianos, también tenemos esta guerra de culturas, porque los cristianos estamos por definición en un conflicto de identidad, puesto que nacimos de arriba y estamos en este mundo, pero no somos de este mundo. Entonces también nos genera un conflicto, porque somos de arriba, no somos de este mundo, pero vivimos en este mundo. Entonces, la confusión de identidad va naciendo en una pregunta básica. Y la pregunta básica, y la primera, todas las personas se hagan, cristianas, no cristianas, personas ricas, no ricas, personas profesionales, no personas profesionales, donde generan conflicto y están buscando cómo encontrar una verdadera respuesta. Y esa respuesta a esta pregunta y que tal vez ustedes también se hacen esta pregunta. Y esta pregunta es, ¿quién soy yo? Guillermo, ¿sabes quién eres? Franco, ¿sabes quién eres? Clementina, ¿sabes quién eres? María Teresa, ¿sabes quién eres? Y entonces empezar a responder esta primera pregunta es tomar en serio, porque es la base de la identidad.
quiénes somos. Y ahí empiezan a ver los conflictos, porque verdaderamente muchos no sabemos quiénes somos. Y esta pregunta no es reciente, sino esta pregunta nace en diferentes etapas de la vida y empieza desde la vida del niño, que tendrá que tener un entendimiento imparcial de su identidad en la fase de hogar de 0 a 11 años. Dios dio la responsabilidad a los padres para dar la identidad que Dios puso para cada uno, porque cada uno nace con un propósito. Y pero para alcanzar ese propósito, como padres tenemos que saber darle la identidad a nuestros hijos. Y a nuestros hijos tenemos que darles tres aspectos que la identidad necesita, que toda persona necesita, inclusive en el momento de estar en gestación y en el vientre, el bebé necesita tener un sentido de pertenencia, necesita un sentido de valorización y un sentido de capacidad. Nosotros como padres, tal vez ya no podamos tener hijos bebés, pero podemos instruir a nuestros hijos que van a ser padres, que en el momento ya de gestación, en el momento en que está el vientre a los 15 días, un mes, ellos tienen que hablar con su bebé y tienen que darle ese sentido de pertenencia, de decir, tú eres mi hijo amado, tú perteneces a esta familia, porque lo que quieren todo niño ahora y sobre todo este tiempo es tener una pertenencia, tener una familia, no solamente nacer en un hogar, sino nacer en una familia, que es muy diferente el hogar con la familia. El hogar puede estar el padre, la madre, los hermanos, pero la familia es cuando hay una unión, hay una conexión entre nosotros. Es por eso importante darle esa identidad a los niños desde la concepción hasta los 11 años, 10 años. ¿Por qué? Porque pasan a otra etapa, que es de la adolescencia. Si no fortalecemos su identidad en este año, ellos van a ser tragados por la identidad del grupo en la fase que se llama de aventura. Los niños de 12 a 18 buscan también pertenencia, también buscan valorización, pero también quieren experimentar. Entonces, si ellos no tienen una identidad bien consolidada, alineada, entonces van a ser desalineados nuestros hijos. Aquí decimos de 12 a 18, pero lastimosamente, si ya vemos las nuevas tendencias de esta ideología de género, no empiezan a los 12 años, empiezan desde la edad preescolar y escolar. Estamos hablando desde los 6, 7 años, ya están queriendo entrar a desvirtuar, a desviar la identidad y el propósito que Dios tiene con nuestros hijos. Y entonces van a ir descubriendo una identidad social que van interactuando con sus compañeros, se van relacionando con sus compañeros. Entonces nuestros hijos tienen que ser influencia, porque la palabra del Señor dice que nosotros como cristianos tenemos que ser influencia, tenemos que influir para transformar a otros. Pero muchas veces sucede que nosotros no somos influencia, sino más bien influyen en nosotros para transformarnos en el lado negativo, en el lado del mal. Y esto llega a determinar mucho nuestra función como esposos durante el matrimonio. Muchas veces pensamos que los tenemos que dar una identidad a nuestros hijos en el momento de cerca del matrimonio. No, en esta edad de 12 a 18 tenemos que enseñarles a nuestros hijos para que cuando lleguen en el momento del matrimonio ellos sean esposos y esposa de acuerdo a la voluntad y de acuerdo al corazón de Dios. Y nuevamente vuelve a haber una recalibración de nuestra identidad cuando avanza en esta cultura del entorno del trabajo.
si no los hemos sido fortalecidos en la etapa del colegio, a los 18, 19, llegan a un trabajo donde también es afectado su identidad. Y esa identidad muchas veces es cambiada porque no tienen sentido de pertenencia, porque se sienten rechazados. Si no hemos sabido trabajar las etapas del rechazo en los años anteriores, cuando lleguen a trabajar, van a sentirse rechazados y van a buscar pertenecer al trabajo, a la función que tenga. Y ahí vienen a ser desvirtuados, ahí empiezan a entrar en la corrupción, ahí empiezan a entrar en la mentira, ahí empiezan al robo. Entonces son desvirtuados y ya no siguen el camino recto y derecho. ¿Por qué? Porque han sido desvirtuados, porque han buscado tener pertenencia, han buscado ser valorizados, han buscado que les reconozcan su capacidad tanto en el trabajo como profesional. Y luego, en esta etapa, viene de identidad que está dentro de la cultura mayor de 19 a 42 años. Y hay otra etapa. Pensamos que ya llegamos a los 42 y nuestra identidad está alineada, está fortalecida. Y entonces llegamos a la edad de 43 a 48 años, 50 años. Y allí también su identidad tambalea. No sé si conocen personas de 48 años, de 50 años, y no quiero hablar mal en contra de los motoqueros. No sé si habrá algún motoquero acá, un motoquero con su tremenda BMW, su tremenda Honda, soñado desde su juventud y con una muchacha de 25 años detrás de él. Quieren querer vivir a esa edad lo que ya pasó su etapa de 25 años, de 30 años, ya pasó su etapa y, y no tuvieron esa identidad y quieren cambiar su identidad de ser personas adultas, personas mayores que influyan a los otros, vuelven a caer y piensan que todavía son jóvenes. ¿O me equivoco? Tal vez me equivoco si hay algún motiquero acá, discúlpenme, pero yo he visto amigos que han caído en eso. Se han divorciado después de 20, 25 años porque han buscado aquello que les faltaba, pertenencia, valores, valoración. No se han sabido valorar, no han sabido ver que pertenecen a una familia. Y no es que muchas veces dicen, mi mujer no me valora, mi mujer no me valorizó, por eso me fui, por eso me separé. No, es porque el hombre no se valorizó y no valorizó su familia. Y ahí empiezan a ver las crisis, ¿verdad? Si estoy equivocado, también díganme, por favor, es bueno. Entonces viene la contracultura. Acá en la orientación de contracultura vemos un libro que lo refiere de Manuel Castel, que dice el poder de la identidad, que tenemos el poder de identidad. Y realmente si uno sabe verdaderamente su identidad y está afianzada en su identidad, va a llegar a tener poder. Y este Manuel Castel dice que tenemos tres orígenes y formas de identidad. Una es la identidad legítima, o como lo llama eh, el escritor de El mundo necesita un padre, identidad cultural. Entonces es generada por la sociedad civil y por aquellos que tienen autoridad. La identidad de resistencia es la identidad de la contracultura generada por aquellos actores que están desvalorados y estigmatizados por la lógica de la dominación. Ellos forman comunas o comunidades para resistir la opresión insoportable y constituyen sobre identidades ya existentes definidas por la historia, geografía, biología, creencia, etnia, etcétera. Es una identidad defensiva. Y tercero, la identidad de proyección, que la llamamos identidad del pionero. Esta se construye cuando los actores sociales
construyen una nueva identidad que redefine su posición en la sociedad y al hacerlo busca la transformación de la estructura social en general. Estoy leyendo estos puntos para no desvirtuar ningún punto, pero estos tres puntos de la identidad legítima, de resistencia y de identidad de proyección, escritas por Manuel Caster, lastimosamente son definiciones que lo toma la Agenda 2030, pero lo toma nuestro autor del El mundo necesita un padre porque compara aquello que el mundo va identificando en eso, pero él lo transforma en qué. Que nuestros hijos tienen que descubrir quiénes eran y qué quieren llegar a ser temprano en su vida. Ellos tienen que descubrir la contracultura del reino en una sociedad muy contaminada y tienen que aprender que tienen una cultura en común, que es donde han nacido, sus costumbres, que nacieron no de este mundo, como dice Juan 17:4, y que ellos no piensan de acuerdo a los patrones de este mundo, Romanos 12:2, que su verdadera ciudadanía es el cielo, Filipenses 3:20, y que ellos tienen la tarea muy específica de influenciar y cambiar este mundo como lo hacen la sal y la luz, en Mateo 5:13-14. Entonces entramos a la contracultura y nosotros no pensamos como las otras personas, porque somos únicos y extraordinarios, porque nacimos de arriba. Y por eso somos los pioneros de la tendencia. ¿Ok? Primer concepto, son los que usan un psicólogo, un sociólogo, que analiza cómo es el comportamiento y qué tres puntos tenemos de identidad. Pero esos tres puntos los reforzamos y somos pioneros a la tendencia a través de esta, que es la palabra de nuestro Señor a través de la Biblia. Por eso tenemos una cultura en común, tenemos una contracultura y nosotros somos pioneros de la tendencia. Nosotros tenemos que llevar la tendencia hacia el reino de los cielos, hacia el reino, a lo que vino Jesús a instaurar el reino. Y entonces ahí vemos que existen tres factores que contribuyen al estilo de la personalidad y sobre todo a nuestro carácter. Y esos tres factores que nosotros tenemos son los genes y heredad, el medio ambiente y los modelos a seguir. Estos tres factores son los que influyen en nuestro carácter, en nuestra personalidad y también en nuestra identidad. Nuestra identidad no es corregida, perdón, nuestra identidad no es cambiada. Nadie puede cambiar. Nuestra identidad es alineada, es corregida y es sanada. Eso con la identidad. En cambio, nuestro carácter y nuestra personalidad, nosotros podemos ir cambiando, podemos ir teniendo alguna enseñanza, tomar hábitos, pero la identidad, nuevamente vuelvo a repetirles, la identidad es alineada, es corregida y sanada. Entonces, somos un ser tripartito. Somos cuerpo, alma y espíritu. Creo que mi esposa les habló un poco de esto, de lo que somos, un ser tripartito. El cuerpo es lo que tenemos, el forro, como llamamos. El espíritu es el espíritu que está en nosotros. Y el alma son nuestros pensamientos, nuestra mente, nuestros sentimientos y demás cosas. Entonces, nuestra identidad también afecta de acuerdo al cuerpo, de acuerdo al alma y de acuerdo al espíritu. Y después vamos a ver, porque hay una ley de conciencia, de acuerdo a lo que dice John Maxwell en su libro 15 leyes indispensables del crecimiento, que la ley de conciencia es para crecer debes conocerte a ti mismo.
Si queremos conocer, debemos conocernos a nosotros mismos. Debemos saber quiénes somos ahora, quién soy ahora. Si no nos conocemos, no conocemos nuestra identidad. Y si no conocemos nuestra identidad y no sabemos qué es nuestra identidad, no podemos alcanzar nuestro propósito y sin propósito no podemos alcanzar nuestros sueños, nuestra visión o para qué estamos y cumplir lo que Dios estableció en nosotros. Entonces, acá tenemos lo que es el ser desgregado. Tenemos el yo verdadero, quién debería ser, el yo actual, quién soy, el yo que presento, quién quiero que piensen que soy, que sería nuestra máscara, y el yo que percibo, que en realidad creen que soy. ¿Cómo nos sobreponemos a una identidad fracturada? Esa es una de las preguntas. Y nuevamente volvemos a decir, el yo actual, el yo que perciben y el yo que presento están relacionados entre ellos, entre nuestros yo, a el yo verdadero. El yo actual, el yo que presento y el yo que percibe están relacionados entre ellos, pero el objetivo, lo que tenemos que tratar de hacer es que el yo que presento tiene que ser el yo verdadero, tiene que acercarse al yo verdadero. El yo que percibe tiene que acercarse a mi yo verdadero. Y el yo actual, tengo que acercarme al yo verdadero. El yo verdadero, en otras palabras, es lo que Dios nos hizo. Nuestro yo verdadero es la imagen y semejanza de Dios. En el yo verdadero está nuestro temperamento que viene por nuestro genes y por lo que Dios hizo en nosotros. ¿Cómo cambiamos este yo verdadero? No se puede cambiar. Lo que está en nuestro yo verdadero no se cambia. Es por eso que hablamos que este yo verdadero, el yo actual, el yo que percibe y el yo que presenta, tenemos que alinearlo al yo verdadero. ¿Ok? No sé si se entiende eso. La pregunta es, ¿cómo acortamos la brecha entre el yo verdadero y el yo actual? Puede pasar esto. Cree que el mundo necesita más su voz interior que su rendimiento externo. Tenemos que creer que necesitamos escuchar nuestra voz interior. ¿Y cuál es la voz interior que tú escuchas? Esa es la pregunta. Confrontar y lidiar con los temores de ser quien realmente somos. Tenemos que confrontar y lidiar con esos temores. Tenemos que enfatizar a escuchar a su conciencia y se refiere al sentir moral interno que determina lo que es apropiado o inapropiado. Está esto en Hechos 23:1. La conciencia puede ser afectada por nuestra vida pasada, nuestras malas decisiones o por el Espíritu de Dios. La conciencia no es una guía inequívoca, pero sí determina los límites de la fe de un individuo. Esa es nuestra conciencia. Tenemos que empezar a escuchar al Espíritu de Dios, pero tenemos que ver que nuestra conciencia es afectada, que nuestra conciencia está enlazada con el Espíritu de Dios. Eso quiere decir que nuestra conciencia escucha la voz de Dios o escucha nuestra carne, escucha nuestros pensamientos, escucha lo que pensamos. Entonces nuestra conciencia es lo que tenemos que ser trabajada. Y esta conciencia es trabajada a través del Espíritu si queremos que tengamos una relación con el Espíritu. Pero si nuestra conciencia viene de la mente, entonces vamos a escuchar lo que dice la mente.
Y es por eso que muchas personas, como nosotros, tenemos una conciencia sana, una conciencia limpia. Si hacemos algo mal, ¿qué es lo primero que nos viene? Es nuestra conciencia, nos dice lo hiciste mal. Pero si realmente alguien es influenciada, no por el Espíritu de Dios, no por el Espíritu Santo, sino por sus malas decisiones, por su vida pasada, entonces no va a tener una conciencia sana. Y es por eso que aquellos que no tienen una conciencia sana pueden robar y no tener remordimiento, pueden mentir y no tener remordimiento, pueden matar y no tienen remordimiento. En cambio, nosotros, cuando mentimos o si robamos una pastilla o algo, nuestra conciencia nos ataca y nos sentimos mal. Entonces veamos en qué estado está nuestra conciencia. Y es bueno tener una reflexión y decirle a Dios, Señor, controla mi conciencia, porque la conciencia es la que va a actuar para hacer el cambio entre el yo verdadero y el yo actual. Actúe con una obediencia inmediata a la voz de su conciencia. No se avergüence de la intimidad o confrontación en una vida de honestidad real. La pregunta es, ¿cómo acortamos la brecha entre el yo actual y el yo presentado? No perder quiénes somos y nuestro significado único con el esfuerzo de ser aceptados. No caigas en la burla de una trampa de la actuación. No permita que el orgullo lo lleve a tener una imagen que satisfaga a la carne, pero que no beneficie el alma. Desenmascárese para asegurar transparencias. Pregunte a las personas cercanas que les revelan en los puntos débiles, en los puntos ciegos. Y vamos a ver si alguno ha escuchado sobre la ventana de Johari o de Johari Window, que lo vamos a ver enseguida. Que es justamente la ventana Johari. La ventana de Johari está compuesta por esta matriz. El lado izquierdo está el comportamiento que otros conocen de nosotros y el comportamiento que otros desconocen de nosotros. Esa es la columna del lado izquierdo. En la parte superior de la fila tenemos el comportamiento que conozco y el comportamiento que desconozco. Entonces, hay el área que es el comportamiento que conozco y el comportamiento que otros conocen. Ese es el área donde generalmente nos movemos, el que yo conozco y los otros conocen, que es el mismo que conocemos. Pero hay otra área, el comportamiento que conozco, pero el comportamiento que otros no conocen. Y ese es el oculto, es la máscara. Es el comportamiento que yo conozco, pero que no conocen los otros. Pero no es el yo, es mi yo interior, no es, sino es lo que yo quiero mostrar a otros, que quiero que piensen, que los otros vean que soy de tal forma sin serlo. Y eso se llama la máscara. Luego tenemos el comportamiento que desconozco y el comportamiento que otros conocen, que llamamos el punto ciego. El punto ciego es cuando nosotros estamos manejando, por ejemplo, y tenemos un retrovisor, hay un punto que queremos doblar, vemos el retrovisor, pero no vemos el auto que está viniendo. Nosotros no podemos ver, pero los otros sí ven. Y ese es el punto ciego, que lo llaman el punto ciego. Y el otro es el comportamiento que desconozco y el comportamiento que otros desconocen. Es lo desconocido. Entonces, esa es la ventana de Johari. Nosotros tenemos que trabajar en esta área, preguntarnos a las personas que nosotros conocemos, por ejemplo, para mejorar nuestro punto ciego, hablar con los familiares cercanos, con su pastor, si tienen un pastor, con un amigo o incluso con su esposa,
y preguntarle, esta cosa que desconozco o esta reacción que yo tengo o mi forma de comportarme que yo tengo, no sé por qué lo hago, pero sí la persona que te conoce va a identificar en qué momento está cambiando tu comportamiento o se está desvirtuando. O en la máscara, tú dile, yo soy así, pero ¿sabías que soy así? La persona te va a decir, no, no, no sé que eres así, tú no eres eso. Entonces ahí vamos a ir cambiando la máscara y nos vamos a ir acoplando a nuestro yo verdadero y lo desconocido. Yo no lo conozco y los otros lo desconocen. Entonces, el único que puede conocer es el Espíritu Santo. Entonces, ¿cómo acortamos la brecha entre el yo actual y el yo es invite a los mentores o compañeros de alma para mantenerlo a cuentas al expresar cómo realmente es usted? Ame verdadera e incondicionalmente a las personas y sirva a las necesidades, no deseos de otros desinteresadamente para que él satisfacer a sí mismo al contemplar a otros y no sea la fuerza que impulse su vida. Luego, este otro, cómo acortamos la brecha entre el yo actual y el yo percibido, lo voy a leer y lo he de pasar rapidito porque le van a pasar esta presentación porque queremos llegar hasta el final. Entonces ustedes ya van a poder ver. Y entonces tenemos otro concepto de cómo conocer tu identidad significa saber quién no eres. La definición de identidad a menudo quiere que definamos las cosas que no adoptamos como parte de nuestra identidad. La tendencia de la mayoría es adaptar una visión que sea tan ambigua que incluya todo y tan popular que incluya a todos. Esto lo dijo Martin Luther King. Entonces, vamos a ver por qué el juego de la, hemos dicho, el juego de la, ¿alguien me puede ayudar? Piedra, tijera y papel. Ujú. Piedra, tijera y Piedra, papel y papel. tijera. Piedra, papel, Correcto. tijera. Ok. Alguno dirá quién es el que gana verdaderamente. Ok. Entonces tengo una piedra, tengo una tijera y un papel. La piedra para nosotros representa el yo verdadero. ¿Quién soy yo? Y ya vamos a ver por qué. El papel representa ¿alguien me puede decir? Al yo que Máscara presento. ¿Quién quiero? Es una máscara. Y la tijera es al que que yo percibe. que percibe. ¿Ok? La piedra es el yo verdadero, el papel es la máscara y la tijera es lo que los otros perciben de mi persona. Entonces, ¿quién es el que gana? Seguimos viendo la pregunta. ¿Qué pasa si tenemos una tijera real con una piedra? ¿Qué va a suceder ahí? Decimos que gana la piedra. ¿Por qué? ¿Alguien me puede decir? ¿Por qué Porque la gana la tijera no piedra? puede cortar la piedra. No Ajá, más puede fuerte que la cortarla. Piedra Entonces, golpea, es más fuerte, ajá. golpea la tijera. ¿Y qué pasa con la tijera? Bueno, se daña. Se daña, se se parte. rompe, ¿verdad? Ujú. ¿La tijera puede cortar al papel? Sí, Sí, ¿verdad? Entonces, por eso gana entre el papel y la tijera, gana la tijera. Y la tijera es lo que las personas perciben de nosotros. Entonces, la tijera o el hablar o lo que piensan de nosotros las personas es como cortar la tijera con el papel. Nos pueden hacer mistura, ¿verdad? Pedacitos de papel. Nos pueden deshacer totalmente o nos pueden convertir en una estrella. Depende de cómo nos perciben ellos. Y eso va
de acuerdo a la que nosotros, viene de acuerdo a la palabra influencia, de acuerdo a lo que nosotros somos. ¿Qué es lo que ven de nosotros? Si ven cosas malas de nosotros, nos van a hacer, como se dice vulgarmente en mi país, pomada, o nos van a hacer mistura. Pero si realmente tienen buenos antecedentes nuestros, tienen buenas referencias nuestras, nos van a convertir en estrella, no nos van a hacer daño, ¿verdad? ¿Por qué gana el papel a la piedra? ¿Por qué? Porque el papel envuelve a la piedra. Eso quiere decir que lo que nosotros nos mostramos, nuestro falso yo, que podría llamarse así, envuelve a la piedra y no mostramos nuestro verdadero yo. Mostramos lo que queremos ser. Acá, por ejemplo, el papel o el plástico está envolviendo ahí feliz curso, pero no mostramos verdaderamente lo que hay. Nos mostramos lindos, nos mostramos bonitos, porque tal vez no tenemos esa identidad y no nos valoramos y decimos, no, yo soy muy feo, entonces me pongo una envoltura para que ser aceptado, ser valorado y vean que tengo capacidad. Porque esos son los tres elementos que como personas buscamos en nuestra identidad. Pero ¿qué sucede? ¿Qué pasa si a ese papel le enciendo fuego? Como viene el Espíritu Santo con fuego. ¿Qué sucede? ¿Alguien me puede decir? Un fósforo. ¿Qué va a ocurrir? A ver, ¿alguien me Quema, puede decir? quema ¿Se el quema papel, qué? Estamos hablando de quema el fósforo. papel, quema la máscara. Y la piedra se mantiene intacta, ¿verdad? A no ser que pongas un soplete, algo, pero si pones un fósforo, se quema la máscara, se cae la máscara. Ese es el trabajo que hace el Espíritu Santo en nosotros. Si queremos mostrar algo y realmente queremos valorarnos, tenemos que valorar nuestro yo interior, nuestra piedra, lo que somos, y no tiene que cubrirnos con una máscara para que las personas nos acepten, nos valoren. Y ahí es donde tenemos que trabajar en nuestros hijos, porque muchas veces nuestros hijos se quieren comparar con otros que ven en YouTube o influencers. Últimamente se está hablando mucho de influencers, pero que no traen nada positivo a nuestros hijos. Y nuestros hijos son valiosos, pero ellos se ponen esa máscara para compararse igual con los otros, para ser aceptados por los otros. Y eso tenemos que ir trabajando mucho en nuestros hijos y darles identidad de que son valiosos. Y no solamente decirles, sino sentirles, decirles, tú eres. ¿Ok? Entonces, aquí tenemos el oro, la plata y el diamante en bruto. Bueno, no están tan en bruto, pero ustedes saben que el diamante nace del carbón, ¿verdad? Y nadie quiere ser carbón o alguien quiere ser carbón. Yo creo que no. Alguien han visto cuando sacan el oro, son pura, voy a encontrar la imagen acá, son pura roca, arena que rodean al oro. Pero el Espíritu Santo dice que va trabajando en nosotros. Somos roca. ¿Por qué cambió el nombre, le dio el nombre de Pedro a Simón? ¿Qué le dijo? ¿Alguien recuerda? Ahora ya no te llamas Simón, ahora te llamas Pedro. ¿Por qué le dijo? Por ¿Alguien me su puede carácter ayudar? fuerte. Y yo edificaré mi iglesia, bueno, sí, sobre una Eh, piedra, pues. Sobre esta roca Pedro es edificaré Pi. mi iglesia. Ujú. sobre, sobre la roca edificaré mi iglesia. Sobre tú que eres piedra edificaré mi iglesia. Y el Señor le dice, tú eres una roca. Tú eres
que yo voy a hacer algo en tu vida, pero vas a tener que pasar por transformación. Si una piedra, como vemos del oro, para hacer una joya, tiene que pasar, ¿por qué? Por una fundición, tiene que pasar por fuego y luego tiene que ser moldeado para hacer una joya, un anillo, un pendiente valioso. El diamante tiene que pasar eras para ser transformado de carbón a diamante y tiene que pasar también por temperatura, por fuego, para llegar a ser como esta roca. Pero el Señor va trabajando en ti, que si tú eres un diamante, te va trabajando, va trabajando, va trabajando hasta convertirte en un diamante. Tenemos que dejarnos trabajar. Tenemos que hablar a nuestros hijos que muchas veces Dios está trabajando porque no los quiere simplemente una roca de oro o un carbón, sino Dios quiere que seas diamante, hermoso, quiere que sea una joya hermosa. Y eso es lo que Dios quiere que seamos. ¿Ok? No sé si tengo tiempo, María Teresa. No, está hacia en el tiempo. Ok. Ahí quedaremos y vamos a seguir la próxima semana. Vamos a hacerlo más cortito. Hoy día creo que me extendí. Y hay algo importante que hemos estado reflexionando mi esposa esta semana y durante todo este tiempo, y es amar nuestra tierra, amar donde Dios nos hizo nacer, ¿verdad? Y muchas veces hay circunstancias que nosotros decimos, "Pucha, se está viniendo algo grave". Entonces buscamos opciones para dejar nuestra tierra y buscar mejor prosperidad en otro lado. Pero el Señor nos puso en este lugar, te puso a ti en el país donde estás, porque va a hacer grandes cosas, porque ahí te puso y ahí tienes tu propósito. No tienes que ir buscando otro lado. Creo que la mayoría son de México, estoy viendo, de Colombia, ¿verdad? De Venezuela. Realmente valoro a mis hermanos venezolanos que siguen viviendo en Venezuela y se quedaron en su tierra, pese a las circunstancias. Y yo le estaba diciendo a mi esposa el otro día, ¿lo puedo dar como novedad, o como confirmación o no puedo confirmarlo? Ok. Le dije a mi esposa, quiero conocer Venezuela. Quiero conocer esos hermanos que pese a las circunstancias no perdieron su fe, siguieron creyendo a Dios que los puso en ese lugar y Dios los va a bendecir en ese lugar. Quiero conocer su tierra, porque hace poco estamos entrando en ese tema de la inflación, de que no hay dólares, como nuestros amigos argentinos, que está complicado el dólar. Vemos otras opciones de dónde ir, pero el Señor nos dijo, ahí te puso y ahí te quedas. Porque tenemos un propósito en la zona y Dios nos va a bendecir en el lugar donde fuimos, nacimos y fuimos creados. Porque nuestro país nos necesita, y más que nuestro país, el Señor Jesús nos necesita para ser sal y luz en el lugar donde nos puso, para ser embajadores, pese a que veamos maldad por todo lado, pero nosotros somos luz, y donde vamos, alumbramos. Así que realmente, mis amigos venezolanos, me saco el sombrero por ustedes, su fe es impresionante, por mis hermanos mexicanos también que están en la lucha permanente y, y Dios quiera, y yo creo que va a querer, este año los visitamos con mi esposa. Amén. Muchísimas gracias a nuestro guía familiar, Ibar. Sí, esa es una noticia, nació en el corazón de mi esposo ir a Venezuela como parte de uno de los temas de la Fundación Pendientes por el amor que tenemos por ustedes, por la entrega, por la cantidad de personas y el compromiso que hemos visto.
sobre todo porque tenemos a Franco y Marianela ya tan comprometidos con este programa y ellos queriendo sacar adelante esto allá y queriendo hacer muchas cosas, pues nos toca ir a apoyar allá. Así que cualquier momento estamos programando, no cualquier momento, antes de fin de año vamos a programar un viaje, coordinaremos con ustedes y Dios mediante estaremos abrazando a nuestros hermanos venezolanos. Bueno, antes de terminar, Giraldo preguntaba qué pasó con el manual del participante. Ya se los hemos compartido. No hay actividad para esta sesión primera, salvo que pongan en el chat su o sus nombres, ¿ya? Si es Marianela Esther, por ejemplo, ponga Marianela Esther, no necesita poner su apellido. Gracias por los que han puesto el país, importante también. Sería lo único que les vamos a pedir, además de trabajar la actividad que tienen en su manual del participante. ¿Por qué he pedido estos últimos 5 minutos? Atención, me duele en el corazón que no haya un solo hermano boliviano en sala ahora, de los 3 que tenemos en todo el programa. Ustedes han pasado por esto y van a seguir pasando por esto porque nuestros países son lugares de zona bajo ataque. No sé si está acá, no la veo, ya se salió nuestra hermana Maricotti. Maricotti de México, no te veo, ¿te saliste? Creo que sí. Bueno, México, Venezuela, Argentina, Chile, Bolivia y muchos otros países somos el blanco perfecto de una agenda diabólica llamada Agenda 2030. Y nos corresponde a nosotros desde este y todos los programas que estamos llevando adelante en la Fundación, poner en alerta de todo lo que están queriendo hacer con esta agenda, con este programa macabro. Entre esas cosas, el aborto. Acá en Bolivia, teóricamente, el aborto es inconstitucional, teóricamente, porque según la Constitución Política del Estado, el aborto no es procedente, salvo 3 artículos, 3 causales en el Código Penal, que es por salud, y bueno, son 3 causales puntuales. Sin embargo, como estos gobiernos hacen lo que quieren, hay una resolución ministerial por la cual el aborto ha sido legalizado, entre comillas, en contra de la Constitución Política del Estado y le llaman ILE, interrupción legal del embarazo. Antes, bueno, han estado practicando y obligan a practicar de manera ya no voluntaria, sino obligatoria, sobre todo a los médicos residentes en los hospitales públicos y aún en las clínicas privadas, bajo amenaza de cárcel y otras penas si ellos se negaran a hacer. Ese ILE, entre comillas, interrupción legal del embarazo, debería, según los 3 artículos del Código Penal nuestro, practicarse hasta el 3er mes de gestación, salvo 3 causales puntuales. Sin embargo, han estado practicando el aborto, mal llamado aborto, el asesinato con 22 y hasta con 28 semanas de gestación. Y como estos bebés, según su resolución ministerial, no han llegado a cumplir los 7 meses de gestación, entonces no son niños, no son considerados seres humanos, y si nacen con vida los dejan morir. Así de cruel. Están usando el alegato de la violación para abortar. Hace poco, en una ciudad muy pequeña de acá, que se llama Potosí, en un departamento muy pequeño al norte de nuestro país, Potosí, una niña de 15 años que producto de violación tenía 7 meses de embarazo, fue a una clínica para dar a luz porque estaba con los dolores de parto. ¿Qué creen ustedes que hicieron? Le han empezado a inducir para el aborto, poniendo en riesgo la vida de la niña y poniendo en riesgo la vida del bebé. Pero eso es lo que está ocurriendo en nuestro país y también en el de ustedes. Entonces, mucho cuidado, hermanos. No debemos callar. No podemos callar. El viernes, hace 2, 3 días, se ha presentado acá en Santa Cruz, en un foro de iniciativa ciudadana, un anteproyecto de ley de derechos sexuales y derechos reproductivos. En otras palabras, en ese proyecto o anteproyecto están proponiendo el aborto libre y el uso indiscriminado de los anticonceptivos. Incluso han dicho que tienen que ser anticonceptivos modernos, como el chip, como las inyecciones. O sea, fíjense ustedes las barbaridades. ¿Qué nos corresponde a nosotros como hijos de Dios? Por eso he pedido este espacio, prepararnos.
Y entender que si nosotros no hablamos ese lenguaje, bien decía mi esposo, no somos de este mundo, pero estamos en este mundo. Somos embajadores del reino de Dios y con esa investidura de embajadores nosotros debemos hablar, nosotros debemos hacer prevalecer, pero con el conocimiento y el entendimiento. Entonces, no podemos permitir nosotros el aborto, no solamente porque es un asesinato, no solamente porque la palabra del Señor estipula la vida como un principio, sino porque además tenemos que tener todos los alegatos científicos, legales, que nos permita debatir con estas personas y que nos permita además poder presentar demandas concretas, claras, objetivas. Esto es producto precisamente de que hace muchos años el Plan Parenthood había diseñado para el mundo, específicamente para los países subdesarrollados de Sudamérica y de África, el control poblacional con el objetivo de extraer nuestros recursos naturales. Entonces, el Plan Parenthood, a través de todas esas clínicas abortistas que implementaron en nuestros países, a través de esas normativas y esas leyes que están empezando a imponer, no solamente ha llegado a esto, sino que va a más. Están esterilizando niñas, están esterilizando mujeres, y nosotros tenemos que entender con la sabiduría que Dios nos da que esto no es posible. Hoy, tristemente debo decirles, en una entrevista de una radio cristiana, escuché decir a la persona que me terminaba de entrevistar, una opinión muy personal de ella, decía, ¿no? Su humilde opinión, que cada uno es libre de decidir. ¿Cómo vamos a ser libres de decidir en algo que va en contra de nuestros principios? Por Dios, ¿no? Entendemos que la iglesia hoy por hoy está bajo ataque también, que el sexo libre ha entrado en la iglesia, que los jóvenes mantienen relaciones sexuales a espaldas de los padres, pero delante de los ojos de Dios lo están haciendo. Y me preguntaban también, me decían, ¿y cuál es el plan de la iglesia para contrarrestar este ataque? Yo creo que esa no es una responsabilidad de la iglesia, esa es una responsabilidad de nosotros los padres, de estar sobre nuestros hijos, de hablar con nuestros hijos, de inculcar con el testimonio lo que debemos que realmente enseñar a nuestros hijos, el valor de la vida, el valor de la responsabilidad. Entonces, hermanos queridos, por eso he pedido estos últimos minutos, porque todo lo que se nos está viniendo es muy grave. Y este es el tiempo en que nos pongamos no solamente en la brecha de la oración, sino también en la acción. Accionar contra estas leyes, accionar contra este gobierno. Y alguna vez me dijeron, estamos peleando contra un gigante. Pero no se olviden que hubo un hombre chiquitito que no era guerrero, que era simplemente un ovejero, era un pastorcito de ovejas, que se paró frente al gigante y lo aniquiló. Entonces, cuando Dios va con nosotros y más aún va delante de nosotros, ¿de quién temeremos? Suficiente que uno se atreva a abrir la boca, que se prepare para que realmente esta cultura de muerte infernal retroceda. Hagámoslo por nuestros hijos. Por eso es que queremos ir a Venezuela. Vamos a ir a Venezuela. Vamos a estar en México. Vamos a estar en Chile con mi esposo. Vamos a empezar a tomar las naciones. Porque esto no se trata de un ministerio, esto se trata de un apostolado que Dios nos ha entregado a ustedes y a nosotros. Así que con esta reflexión, hermanos queridos, queremos agradecerles esta sesión tan importante. El Padre imparte identidad. ¿Qué identidad estamos impartiendo a nuestros hijos como embajadores del reino, como hijos del rey, como princesas, como guerreros de Dios? Esa es la identidad que tenemos que legar en nuestros hijos, porque es la identidad que el Padre nos ha dado. Así que muchísimas gracias. El próximo martes nos estaremos viendo a la misma hora, por favor.